Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al terminar cada una de las lecturas de la Santa Misa, decimos palabra de Dios, los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, y al terminar el Santo Evangelio decimos palabra del Señor. Conmemoramos hoy, como antes os decía, desde el año 19, este domingo en el que el Papa quiere que en toda la Iglesia se recuerde de modo particular la importancia capital de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. El Papa escribió una carta muy bonita, como siempre comienza con las dos primeras palabras en latín, aperuit hilos. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Texto del Santo Evangelio que tiene lugar después de la resurrección, en el que el Señor indica a sus apóstoles, les da esa gracia particular para que entiendan a fondo las Escrituras. Tanto lo que ya estaba escrito siglos atrás en el Antiguo Testamento, como lo que ellos mismos recogerían de la predicación del Señor en el Nuevo Testamento y después en las cartas de los apóstoles. Dice el Santo Padre en ese texto tan bonito que el Señor revela a sus apóstoles el misterio pascual, es decir, la muerte y la resurrección del Señor, para cumplir así lo que estaba previsto en las Escrituras y conceder la conversión y el perdón de los pecados a cada uno de nosotros si queremos aprovechar la gracia que Él nos consigue muriendo en la cruz, y nos promete el envío del Espíritu Santo para que nos dé la fuerza de ser sus testigos en el mundo, testigos de la resurrección en la que nosotros creemos, verdad central de nuestra fe que nos salva de nuestros pecados. Por tanto, vamos a pedirle al Señor que tengamos ese deseo de amar la Sagrada Escritura. La primera lectura del libro de Jonás comienza diciendo: el Señor dirigió la palabra a Jonás, le habla a Jonás, para que Jonás transmita la palabra de Dios a Nínive, esa gran ciudad que había cometido innumerables pecados y que el Señor quería que se convirtieran. Y efectivamente escuchan la palabra de Dios y el Señor les libera del pecado que tenía previsto de arrasar la ciudad por los pecados de aquellas gentes. Los ninivitas creyeron en Dios, ayunaron, se vistieron de ceniza, desde el más importante al más pequeño, y Dios vio ese comportamiento y les perdonó. La palabra de Dios que sale a nuestro encuentro para que nos convirtamos y le sigamos al Señor de cerca. Podemos decirle nosotros con el salmo que acabamos de escuchar y de cantar: Señor, enséñame tus sendas, enséñame tus caminos. Los caminos, las sendas del Señor, las enseñanzas del Señor que tenemos recogidas en la Sagrada Escritura, de modo particular, en plenitud, en el Nuevo Testamento. También luego la tradición de la Iglesia que completa la revelación.
y el magisterio, el Papa, asistido por el Espíritu Santo, la interpreta y nos la transmite generación en generación. Hay una frase muy importante de San Agustín que nos debe hacer pensar. Nos dice: la ignorancia de la Sagrada Escritura, es decir, si no conociéramos la Sagrada Escritura, la ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. No podemos conocer a Cristo si no conocemos su palabra, la Escritura. La palabra escrita que nos lleva a la palabra encarnada, que es el mismo Hijo de Dios. La palabra hecha carne es Cristo. Y para conocerle tenemos que conocer lo que nos ha transmitido con su vida, con sus enseñanzas, y que está recogido, repito, en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento de una manera todavía incompleta, que necesita la revelación del Nuevo para entender todo en su conjunto. El Concilio Vaticano II tiene un documento muy importante, por lo menos aprovechar para citarlo, Dei Verbum, la palabra de Dios, que vale la pena que aprovechemos para, cuando podamos, leerlo. Iba a decir releerlo, pero me temo que no se puede decir releerlo, porque imagino que la mayoría pues no lo hemos leído, no lo habéis leído. No pasa nada, pero bueno, son de esos documentos importantes que nosotros cristianos debemos de tener amor, lógicamente, a la tradición viva de la Iglesia, porque si no sería un contrasentido. No se ama lo que no se conoce, Eso es evidente en todos los órdenes. El amor humano, vosotros, queridos novios, aunque esto vale para todos, si no hubiera un conocimiento íntimo, profundo, pues no os podríais amar, es imposible. Y nosotros igual, como dice también el Papa, hablando de nuestra fe, dice Benedicto XVI, en fin, el Papa, dice: nosotros no seguimos a una idea, seguimos a una persona, Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Ya que he citado a Benedicto XVI, él tiene también otro documento, una exhortación apostólica importantísima sobre la palabra de Dios. Dentro de del octavario de la unidad de los cristianos, que comenzamos el día 18 y que terminaremos el día 25, día de la conversión de San Pablo. La unión de todos los cristianos, de los católicos con los cristianos no católicos. Importantísima misión por la que rezamos, para que llegue el momento en el que todos estemos unidos bajo un mismo pastor, en la única doctrina salvífica que es la palabra de Cristo. Bueno, pues el Papa nos dice que lógicamente la Sagrada Escritura tiene también un gran valor ecuménico, porque nos ayuda a profundizar y en conocer la verdadera doctrina de Cristo. De modo que viene muy bien recordar esta otra enseñanza. Estamos hablando de la unión de los cristianos no católicos, pero tendríamos que hablar también de la unión de los propios católicos. No porque dudemos de nuestra fe, sino porque hemos de vivirla a fondo, porque si no, es como si no creyéramos en ella. La unión no es una cosa formal, externa, ritual. No, tiene que estar en el corazón de cada uno. Yo me siento unido a Cristo y a su palabra, transmitida por el magisterio de la Iglesia, recogida en la Escritura. Evidentemente que queremos sentirnos unidos, eso nadie lo duda, gracias a Dios. Pero no basta una disposición genérica. Tiene que haber una disposición real, efectiva. Es como si, volviendo a los jóvenes novios, dijerais: sí, yo te quiero mucho. Sí, pero ¿cómo me lo demuestras? No te quedes en las palabras. ¿Dónde están las obras? Obras son amores y no buenas razones. Bien, pues vamos a encomendarnos nosotros al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente es el autor de la Escritura, la inspiración divina de los textos sagrados, verdad de fe, dogma de fe fundamental. No es un libro cualquiera que hayan escrito unos cuantos señores un día, los evangelistas y San Pablo y Moisés antes en el Antiguo Testamento y los profetas. No es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Poder decir lo que está aquí es palabra de Dios, son palabras mayores.
palabra de Dios. Dios nos sigue hablando. Si dijéramos, no, a mí, bueno, Dios sí, yo creo en Él, pero Dios está muy lejano, no me dice nada. ¿Cómo que no te dice nada? Te dice un montón de cosas, que no es palabra muerta, palabra viva, hasta el fin de los tiempos, para todas las circunstancias de los hombres, porque va a lo esencial, no depende de la época histórica en la que vivamos. Palabra viva de Dios. Por eso digo, invocar al Espíritu Santo, porque no solamente es el autor de la Escritura, sino que a nosotros nos tiene que mover para que sepamos ver lo que Dios me dice a mí en ese texto que ahora estoy leyendo. Pues el Papa siempre dice que todos tengamos en casa un ejemplar del Nuevo Testamento, y no solamente que lo tengamos ahí como una cosa más, sino que lo leamos poco a poco, un poquito cada día si queréis, pero con ánimo de ver qué me dice Dios a mí hoy en este pasaje que estoy leyendo, para aplicarlo a mi vida. Podemos escoger pasajes determinados, como es natural, sobre la Escritura, sobre lo que queramos, pero en cualquier caso ir leyendo. Y en fin, para no alargarme más, la relación entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía es esencial también. En la Santa Misa, como sabéis, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz tiene dos partes diferenciadas y unidas. La liturgia de la palabra, esta primera parte, las lecturas, la homilía, etc. Y luego la liturgia eucarística, la celebración de la última cena, que Cristo de nuevo viene al altar sacramentalmente. Ambas unidas, que nos llevan a la una a la otra y nos ayuda a profundizar y a entenderlas mejor. Pues, queridos hermanos, vamos a vivir a fondo nuestra vida cristiana. Vosotros, queridos novios, que os preparáis para vuestro matrimonio, cuanto más cerca estáis de Dios, cuanto mejor conozcáis su vida, su palabra, más os querréis, mejor viviréis vuestro matrimonio, mejor responderéis a lo que Dios espera de vosotros. Que así sea con la gracia de Dios para todos nosotros.